Pero mi mamá se convierte porque tiene una experiencia con un espíritu que le llaman el varón de cementerio, que el Señor lo reprenda. Ella dice que él se le reveló. Y nosotros los cristianos siempre decimos, hablamos del infierno, que el que muere va al infierno. Pero los testigos de Jehová dicen que el que muere duerme. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea contigo, cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que concierne a tu maravillosa y brillante persona. Un honor que el cielo nos da, el poder tener la dicha, la oportunidad, la anuencia y el privilegio de poder ser un efecto de Dios para esta generación, trayendo así un antes y un después sobre nuestro contemporáneo, creyendo que esta plataforma se ha puesto en la mano del Señor para destrucción de fortaleza y bendición de las almas. Este día tenemos la oportunidad de poder estar en conexión con una mujer de Dios, una mujer que trae una palabra de poder, de autoridad, que yo sé que va a salir a relucir en medio de muchas situaciones hostiles que están viviendo las personas que están ahí viendo a través de su dispositivo esta entrevista. Tremenda palabra esta mujer le trae aquí de parte de Dios, un testimonio impactante que sé que va a bendecir vida y sé que muchas almas entenderán cuál es el propósito y el norte del Señor para con ellos y cómo resolver situaciones difíciles, aleluya, a través de lo que Dios ha hecho a través de esta mujer. Les habla su amigo y su hermano Dionis Luis. Hoy tenemos la anuencia y el privilegio de tener acá esta brillante hermana. Dios te bendiga. Amén, amado. Un placer de igual manera estar aquí. Pedimos en el Señor que Dios bendiga a cada uno de los que están acá y los que nos están mirando por los distintos medios y plataformas. Gloria a Dios. Mi nombre es Eunice de Lima, como mejor me conocen. Eunice Esther Rodríguez de Lima, pero todo el mundo me conocen en los ministerios de intercesión como Eunice de Lima. Y queremos compartir en esta tarde nuestro testimonio porque sabemos que va a ser de bendición para muchas personas que en el camino muchas veces pierden el norte. Wow, gloria a Dios. Impresionante, Eunice. Creemos que Dios la ha tomado para este tiempo, para traer una palabra de bendición y de verdad en medio de procesos y hecatombes que está viviendo la sociedad. El flagelo está avasallando al pueblo y a nuestro contemporáneo, pero personas como usted, Dios la ha tomado para poder contrarrestar el sistema, contrarrestar el tiempo y contrarrestar el infierno. Y así provocar una puerta de salida para muchas personas que se encuentran en situaciones semejantes a las que viviste en el pasado. Queremos augurar y empezar esta entrevista, este testimonio, comenzando por tu niñez. ¿Cómo empezó todo en la vida de Eunice de Lima? Amén. Yo soy oriunda de San Juan de la Maguana, aunque muy temprano vine a vivir aquí a Santo Domingo Norte, específicamente donde dicen Guaricano, en los Guaricanos. Ahí prácticamente se desarrolló gran parte de mi vida. Mi madre y mis hermanos viven allá aún. Pero yo vengo descendiente de una familia que es testigo de Jehová. Amén. Yo, hija de una madre que era precursor especial en los testigos de Jehová, y mi padre era un superintendente en los testigos de Jehová. Nosotros sabemos y es bien sabido que la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Así es. Una virtud que tienen los testigos de Jehová es que son muy estudiosos de la palabra. Wow. Mucho más que nosotros. Yo digo muchas veces, si nosotros con la unción y todo lo que tenemos del Espíritu Santo fuéramos tan amantes de la palabra, del estudio de la palabra, cosas grandes pasarían. Amén. Pero muchas veces no tenemos ese acentramiento en la palabra y nos vamos mucho a lo que son las emociones. Sí. Yo conozco al Señor en ese medio, vengo en una liga de una familia testigo de Jehová, pero que también practicaba hechicería. Aleluya. Estoy en medio de creencias diversas. Tengo el temor de Dios, me enseñó el temor de Dios, pero entonces a la vez creo, practico y estoy envuelta en ese mundo de hechicería, porque en San Juan de la Maguana es bien sabido que, aunque no es después que he crecido y he ido a otros lugares, la gente siempre tiene la idea, ay, que San Juan de la Maguana es lo último, pero yo he ido a lugares que hay que hacerle el saludo aquí en la capital, porque en el mundo espiritual son muy fuertes realmente. Wow. Pero vengo de una familia que me enseñó el temor de Dios, pero también practicaban la hechicería. En mi casa mi abuelo era amigo de los dos brujos más grandes que habían en el entorno y él siempre le visitaba. Wow. Y me acuerdo que uno de los más fuertes, que le llamaban Ovidio,
Ovidio era un brujo muy fuerte, Balaguer en su entorno y todas esas personas le visitaban. Wow. Él se aparecía a mi casa a las 3 de la mañana. Siempre que él iba allá, él se aparecía a las 3 de la mañana. Es bueno de que usted explique quién era Balaguer, porque hay personas del exterior que nos están mirando y no saben a qué persona usted se refiere. Ok. Balaguer fue presidente de la República Dominicana, era uno de nuestros presidentes. Se dice que fue uno de los que duró, luego de Trujillo, cuando el país hace elecciones por democracia, quien entra es Balaguer realmente. Y Balaguer, nuestro país siempre estuvo liderado por funcionarios y personas que, aunque bien es cierto, tienen creencias religiosas, también van ligados a lo que es el mundo de la hechicería. Amén. Y esa es una de las cosas que han afectado. Pues yo crezco en este entorno y siento como ese anhelo por las cosas espirituales, me siento atraída por Dios. Pero lo más increíble, lo que a mí más me gustaba era ir a las fiestas, a los brillés, a esas actividades, wow, a bailar palo. Yo era atraída, me fascinaba, me encantaba bailar palo. Y yo iba, aunque yo sabía por lo que estudiaba con los testigos de Jehová, yo sabía por la palabra que era incorrecto, que era fiesta a los demonios. Ahora sí, una ley que nosotros teníamos era que ninguno comíamos nada, wow, que se diera en ese lugar. Dios mío. Porque nosotros sabíamos que eran cosas sacrificadas a ídolos. Nosotros íbamos, no comíamos nada, pero a mí me gustaba el baile, el ambiente, como que había una adrenalina. Yo digo, bueno, ¿será que iba a ser pentecostal ya? Claro, había una adrenalina, algo que me atraía y yo siempre quería estar en ese entorno. Y en ese medio nazco, en ese medio crezco, en ese medio me desarrollo. Pero hubo algo que marcó mi vida a muy temprana edad, casi al cumplir mis 11 años. Yo voy a donde una señora que le llaman Ramona, era una de las brujas de allá, sí, y mi abuelo era su compadre. Mi abuelo tenía la virtud que él le hacía presupuesto a la persona, pero nunca estudió. Wow. Pero él hacía un presupuesto y ese presupuesto salía exacto. De hecho, en la familia de nosotros, la mayoría son matemáticos y se dice, bueno, si tú no sabes matemáticas, tú no eres Lima. Entonces, él le hacía ese presupuesto. Y yo iba y el desfile, lo que le gustaba a todo el mundo ver era como cuando esa señora salía, como le dicen en el mundo, montar, wow, con los seres encima, a todas las muchachas que ella le pasaba por el lado, rodaban como una culebra. Dios mío. Entonces, eso a mí me atraía y me llamaba la atención. Yo decía, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué es que ruedan? Pero en muchas ocasiones yo veía que ella le pasaba por el lado a las otras jóvenes y rodaban como una culebra, pero conmigo no pasaba nada. Y yo, pero ¿qué es lo que pasa? Y tenía como ese anhelo. Y un día estoy ahí, ella tenía como un lugar, un charco, donde se hacían los trabajos y la gente iba a hacer, dependiendo cómo fuera el trabajo, la gente iba y se bañaba ahí. A mí me gustaba ir a bañarme ese charco porque era muy, muy agradable. No porque creyera en nada, sino por lo agradable del charco. Pero me atraía eso, yo quería saber por qué. ¿Qué se sentía al rodar? Y yo decía, yo quiero rodar, yo quiero caer, igual que caen las demás jovencitas. Y un día me le pegué tanto que casi la abrazo. Y ella me dijo, ay muchacha, despégateme y no vuelva aquí. Y eso a mí como que me llamó, pero ¿por qué ella me dice que no vuelva aquí? Y ella me dijo, ¿tú tienes algo? Wow. Yo sentía una vibra negativa, me dijo, y eres tú. Tú tienes algo que no es malo, me dijo, pero es más fuerte que lo que yo tengo. Wow. Tú posees una luz que cuando tú llegas, lo que yo tengo se apaga. De ahí en adelante yo dije, pero, no, o sea, no entendí. Creí, pero cuidado si yo voy a terminar en lo mismo de ella. Pero ya es tan maravilloso que a veces nosotros no entendemos los planes de Dios para nuestra vida. Quien primero me dijo que yo iba a ser cristiana fue el diablo. Dios mío. Quien primero me profetizó que yo le iba a servir al Señor, porque 6 meses después yo acepto al Señor en una campaña, en una comunidad que le llaman Juan de Herrera. Acepto al Señor en esa comunidad. Y la vida me cambió drásticamente. Wow, terrible. Entonces, ¿de cuántos años estamos hablando cuando empezó todo así, que esa señora te identificó como alguien que tenía un potencial y que tenía algo de Dios encima? Yo estaba entre los 10 años, wow, para los 11, 10 años, todavía muy jovencita, porque cuando me convertí al Señor iba a cumplir ya los 11 años.
Wow. Al principio estabas hablando de un brujo que era como el quien dice el cabeza, el que era el papaupa, como decimos aquí en Dominicana, que estaba a cargo de muchas cosas. Sí. Y notificaste que algunos presidentes fueron a consultar con él, gobernantes y personas de alta élite. Y hablabas de las hazañas que hacía con el abuelo tuyo. Cuéntanos un poco acerca de esas hazañas en el pueblo de San Juan que hacían y que practicaban. Él tenía, como le dije al principio, él se aparecía a mi casa a las 3 de la mañana. Amén. En varias ocasiones yo le vi llegar a las 3 de la mañana. Ese señor andaba con una escolta más fuerte que un presidente. Wow. Cuando él llegaba a un sitio andaba con un reguero de personas que le seguían. Y algo que yo vi, y luego que el Señor me llamó al ministerio de intercesión, yo siempre le he insistido mucho al intercesor a las 3 de la mañana, el por qué orar a las 3 de la mañana. Amén. La importancia. Y una vez entendí, cuando me acordé de esto, que por qué este señor siempre se aparecía a mi casa, precisamente a las 3 de la mañana. Me acuerdo que una vez, cuando él llegaba, nos tirábamos todo. Él llegó una vez a las 3 de la mañana y dijo, compadre, te mandaron algo. Y mi abuelo se levantó, nos levantamos todo y le dijo, busca un pollo, así, así, así. Le dio las características que tenía que tener ese pollo para bajarlo. Que sea así fue, se buscó el pollo y le dijo, posiciónalo y pásale al pollo 3 veces. O sea, de allá para acá y de aquí para allá. Que lo brinque. Sí, bríncalo. Y lo que te mandaron se va a absorber en ese animal. Y así mismo fue. Yo vi a mi abuelo que le pasó, el pollo brincó, pataleó y murió. Wow. Y así mismo le dijo, o sea, eso fue para ti. O sea, que le hicieron un trabajo al abuelo tuyo para que muriera y el trabajo cayó sobre el animal. Sobre el animal, sobre el animal. Y algo impresionante, o sea, nosotros aprendimos, crecimos en ese ambiente mirando cosas como esa. Aunque nuestra abuela nos decía, acuérdense que esas son cosas, aunque a uno le llamaba por la cultura en la que vivía, porque eso era lo que se movía en ese ambiente, nosotros teníamos el temor de Dios de saber que eso no era de Dios, Wow. que era algo satánico, que era por los demonios. Y le decía a mi abuela, yo sé que ustedes son gente temerosa de Dios y yo les respeto eso, yo espero algún día servirle a Dios, pero esto es lo que yo soy. La mayoría de la gente, ese señor tenía, tú entrabas y él tenía, según él, un lugar blanco para trabajar con Dios y un lugar negro para trabajar magia blanca y magia negra, que en realidad nosotros sabemos que todas son negras. Amén. Porque aunque la gente quiere disfrazarse tras magia blanca, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor sabemos que todo es malo. Tú entrabas y veías una Biblia abierta y eso es una de las cosas que confunden a la gente. Tú entras donde un brujo y tú ves la Biblia abierta en el Salmo 91 y la gente se siente que se está trabajando con Dios por eso. Tú quieres consultar a Dios o quieres hacer algo bueno o algo malo. O sea, él trabajaba de esa manera, bajo esa dimensión. Era conocedor de las cosas de Dios porque tenía un hijo, de hecho, que era cristiano. De hecho, murió siendo cristiano. Terminó quemando todos los ídolos y murió siendo cristiano. Pero nosotros tuvimos la experiencia de ver cosas como esa, pero teníamos el llamado de Dios. Wow. Porque nos atraía que aunque fuimos doctrinados en una secta religiosa, no el evangelio, el temor de Dios y el propósito de Dios ya estaba en nuestras vidas. Wow, tremendo, tremendo, mi hermana Eunice. Entonces, al respecto, ya en la familia había un engranaje de lo que era la hechicería, de lo que era la brujería. Y el ambiente, obviamente, ya estaba influenciando a los nietos, a los hijos, a los primos, a los allegados, a todo el que estaba cerca. Ya ese ambiente lo absorbe y le drena la inocencia, trayendo así como ese espíritu y la inclinación hacia esos seres. En aquellos momentos, en aquellos días donde tu abuelo tenía su mayor fuerza en la brujería y el auge en la hechicería y en la magia, él se había percatado o los seres habían pedido a alguno de la familia para bautizarlo, para resguardarlo o para sustituir a tu abuelo en lugar de que muriera. Mi mamá era, o sea, el señor que yo te decía, que era hechicero, él era el padrino de mi mamá. Okay. A mi mamá él le dio 2 resguardos. Wow. Mi mamá tenía 2 resguardos, que luego cuando se convierte, por eso nosotros siempre decimos que la liberación es un proceso, porque mi mamá botó esos resguardos casi a 3 años y pico después de ser cristiana. Dios mío. En un culto, en una manifestación, un pastor le dijo, usted tiene resguardo tragado. Métase en 3 días para que sea liberada. Y me acuerdo que estando en un lugar aquí donde le dicen Mendoza,
que había un aposento alto, ahora no se usa eso, pero para nuestros tiempos había un lugar aquí en Mendoza llamado el aposento alto y la gente veníamos, nos encerrábamos 3, 4 días. Me acuerdo que en un lugar así mami se encerró y se puso muy mal en el segundo día, porque cuando uno ayuna corrido, el peor día es el segundo. Tú haces un ayuno, mira, el primero tú arrancas como si nada, pero el segundo te baja la glicemia, te sube la presión, te da de todo. Dios el mío. día del desafío es el segundo. Y en el segundo día mi madre se puso tan mala, tan mal, que yo creí, bueno, vamos a tener que sacarla. Y había una señora ahí que me dijo, no, ella no está mal naturalmente, es que ella va a botar lo que hay, algo que hay en ella. Y mira que mi mamá era testigo de Jehová, pero mi mamá había sido expulsada de los testigos de Jehová porque se divorció de mi papá, fue expulsada, pero mi mamá tenía imagen. Mi mamá tenía en la casa una imagen de un cuadro llamado La Virgen de Altagracia y le prendía vela y tener conocimiento de los testigos de Jehová y conocía la palabra, pero también prendía vela. ¿Entiendes? Dios mío. Que era como entre una cosa y la otra. Es diferente a la vida cristiana. Cuando tú conoces a Cristo es muy Cristo difícil. Y punto. Es muy difícil que tú conozcas a Cristo y sigas bajo esa vida. Sí. Mi mamá era testigo de Jehová y conocía de Dios, se había apartado, pero ella decía, se consideraba como quiera una mujer de conocimiento porque no era cualquier persona, era una precursora especial en los testigos de Jehová, era de las personas que entrenaban a los que salían y tenía el temor y la idea de volver. Pero mi mamá se convierte porque tiene una experiencia con un espíritu que le llaman el varón de cementerio, que el Señor lo reprenda. Ella dice que él se le reveló y nosotros los cristianos siempre decimos, hablamos del infierno, que el que muere va al infierno, pero los testigos de Jehová dicen que el que muere duerme. Y mami se sueña y ella que se ve en un cementerio y se le aparece el tal llamado el varón del cementerio y que en el sueño ella comienza a decirle que se vaya porque el hombre comienza a atacarla, pero en el sueño ella le dice, en el nombre del Dios que predique Eunice. Wow. Cuando eso ella era jovencita y era evangélica, entonces en el sueño ella dice, pero ¿por qué? Yo tuve que apelar a lo que era tú. Sí. Y eso comenzó a trabajarle. Entonces dijo, bueno, pero si yo me muero y estoy, como dicen los testigos de Jehová, y estoy mal por ser evangélica, de todo modo yo lo que voy a dormir. Pero si es como dicen los evangélicos, yo voy para el infierno. Y eso le hizo a ella. Dios trató con ella por medio de eso y vino al evangelio. Wow. Y ella le sirvió al Señor y de ahí una vida sigue firme en los caminos del Señor. Impresionante. Sigue viva todavía, madre. Sí. Qué bendición. Gloria al Señor. De verdad que ver estos acontecimientos y ver cómo el enemigo trajo diversidad, religión, mezcla de brujería, mezcla de hechicería y todo eso en el mismo terreno. Eso es lo que provoca dislocación. Uno se inclina por un área, otro se inclina por otro, uno por una creencia y el otro por otra. Entonces es algo terrible. Nadie tiene una identidad ni una postura firme. Hasta que se levantó una guerrera llamada Eunice que está peleando por la casa y por la familia. Así es. Esto es tremendo. Entonces en algún momento de tu vida, sé que has escuchado por aquí en la capital, para todo aquel que vive en el exterior, San Juan de la Maguana, aquí en República Dominicana, se le conoce como uno de los lugares más terribles concerniente al mundo espiritual, donde la brujería, la hechicería, la santería, las magias son practicadas con mucho auge. Y de verdad creemos que Dios está levantando una generación que está contrarrestando ese espíritu de brujería y de lo falso, amén, para traer una luz, un avivamiento a la nación. Entonces, anclado sobre todo esto, yo hago una pregunta acerca del lugar, del sector de San Juan. ¿Es cierto lo que se habla de San Juan, del ocultismo, de cómo las personas se transfiguran, se transforman, de un abrir y un cerrar de ojos? ¿Es cierto que en San Juan se vive mucho el ocultismo y se vive mucho la brujería? ¿Qué nos puede contar acerca de ese pueblo? Bueno, es verdad que hay, pero lo hay como en todos lugares. Amén. Lo que pasa es que hay lugares que son más obvios, y no solamente en San Juan, en todo el sur profundo. Sí. Todo, a Asua, a Barahona, lugares como eso. Todo el sur profundo practica mucho lo que es la hechicería. ¿Qué práctica hay en San Juan? Que todas las casas que no son cristianas hay altares. En todas las casas que no son cristianas, por lo general tú encuentras un altar, tú encuentras una imagen, tú encuentras cruces. Entonces hay una actividad espiritual constantemente. Porque tú sabes, por ejemplo,
que en el mundo espiritual, o sea, es una puerta. La gente ignora el mundo espiritual y a veces nosotros, hasta los cristianos, muchas veces nos vamos solamente al área del conocimiento queriendo obviar el mundo espiritual que existe, que es tan real o más real que el que estamos viviendo. Porque la Biblia dice que fue hecho, esto que vivimos ahora fue hecho de aquello. O sea, que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo natural que estamos viviendo. Así es. Ahora, hay algo que en el mundo natural no se respetan las normas y fácilmente cualquiera la viola porque muchas veces estamos bajo autoridades que no tienen la suficiente autoridad como para imponer. Pero en el mundo espiritual quien pone los límites es Dios. Y la Biblia dice que entre sus atributos Dios es omnisapiente, omnisciente, está en todo lugar al mismo tiempo. Y algo que yo aprendí y que me ha ayudado mucho en cuando yo pertenezco al Ministerio de Intercesión y de Liberación, y vamos mucho a Guanuma, Hacienda Estrella, La Victoria, esos lugares, cuando nos llaman a derribar altares, hay algo que yo aprendí y siempre lo digo. Hay que tener, para ir a un lugar, hay que tener autoridad y legalidad. Sí. Porque a veces tú vas a un lugar y el espíritu no se sujeta porque no hay legalidad. Dios mío. O sea, todo espíritu que está operando en un lugar, está operando porque tiene la legalidad. Hay algo en ese lugar que le da la legalidad para operar en ese lugar. Entonces hay que ver, a veces tú vas con personas que no tienen los niveles. Solamente tú puedes ir a operar en un lugar despojando un espíritu que esté en legalidad. Si ya tú estás en una dimensión que ha pasado de niveles a dimensión, porque una cosa son los niveles, otra cosa es la dimensión. Cuando tú estás en dimensión espiritual, tú caminas con Dios, es como Enoch, es como Elías. Tú puedes decirle a una legalidad espiritual, muévete de aquí, tú vas a sacarla porque tú vas con la autoridad que Dios te manda. Cuando David tocaba el arpa para llevar un poco de paz a Saúl, la Biblia dice que el espíritu que venía a Saúl no venía de parte de Satanás. Venía de parte de Dios. Wow. O sea, tenía el permiso de Dios para molestar a Saúl. O sea, hay espíritus que tienen legalidad. Yo me he encontrado ministrando liberación en hogares donde un espíritu ha hablado a través de la persona y revela que está ahí, que puede estar ahí por alguna acción incorrecta que esté haciendo esa persona. Dios mío. O sea, tiene una legalidad para operar ahí porque hay algo en esa casa que se está operando que le da la legalidad. En San Juan de la Maguana, sí, es lo que te digo, en la mayoría de los hogares, en todos los hogares, por ejemplo, donde nosotros nos convertimos, yo me convertí y vine luego para acá, para mi casa, casa de mi mamá, pero en casa de mi mamá, mi padrastro tenía ese cuadro que yo te digo en mi habitación y yo tenía que orar de espalda a ese cuadro. Dios mío. Y desde que dije que era cristiana, fue una guerra que se armó, pero a poco tiempo comienzan a venir más de la familia, comienzan a venir los otros. Y vino mi abuela, y vino un tío, y vino un hermano, y 3 años después viene mi mamá, pero fue como una batalla que se armó, porque mi padrastro me veía como que yo había llevado el mal a su familia. Wow. Porque él también viene de una familia que practican hechicería, su padre era un sacerdote hechicero, que se montaba, que tenía cuadro, y todos sus hijos lo había bautizado a un llamado santo, como ellos dicen, a un espíritu. Y ellos todos eran poseídos por esos espíritus. Y él, cuando yo llevo el evangelio, fue un choque muy grande. Y cuando mi mamá se convierte, es aún peor para él, porque él dice, no solo vino ella. Y hubo una cosa que una vez me dijo mi padrastro, borracho y medio endemoniado, que fue que me dijo, lo único que me duele es que ahorita yo sé que toditos van a ser cristianos. Él me dijo, es que todito, es que llega uno y después vienen toditos. Te estaba revelando lo que venía. Lo que venía. Y no fue menos de ahí. Hoy mis hermanos son todos cristianos. Gloria a Dios. En mi familia la mayoría somos cristianos. Bendito sea. De parte de él hay un gran número también que se ha convertido, porque así empieza el Señor. Porque los que venimos seguimos clamando para que la salvación llegue. Pero no ha sido fácil. Ahí se levantó una juventud que tuvo que pelear, en ese tiempo hubo un avivamiento grande, yo me convierto en esa edad y en la acera yo comencé a dar culto a los niños y fue algo terrible, a mí me pasó una experiencia terrible, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, dándole una escuela bíblica a los niños en una acera ya, rodeada de todas las casas que estaban en el entorno, tenían cuadros, tenían cruces afuera, hacían servicios, prillé, fiesta y todas esas cosas. De hecho, había una central que tenían muchísimos cuadros y que hacían una fiesta todos los años, que eso era algo que amanecía. Y cuando nosotros vinimos al Señor, ese grupito que vino ahí, esa familia,
eso llegó hasta ahí. Eso fue eliminado, desapareció esa familia, vinieron para la capital, pero eso llegó hasta ahí. Wow. O sea que cuando el Espíritu Santo te bautizó, hubo una interferencia a tu alrededor. Terrible, una interferencia terrible. Y yo profeticé, siendo una niña, vino el Espíritu Santo sobre mí, me llenó, yo hablé, dancé, hablé en lengua. Y los que estaban ahí me veían como que yo me estaba volviendo loca. Mi abuela aún no era cristiana, ella dijo, yo no sé lo que está pasando, pero yo sé que es de Dios lo que ella le está pasando. Y yo profeticé en ese momento, con esa edad, yo dije, y yo no tenía mucho tiempo en el Evangelio, yo tenía algunos 3 o 2 meses, y dije, aquí va a pasar esto, aquello, van a haber 5 muertes en tal tiempo. Y en menos de una semana acontecieron esas 5 muertes, murieron 5 personas. Y de ahí yo entendí que tenía el llamado profético. Wow. Y yo dije, ay Dios mío, pero ¿y qué es esto? De uno decir las cosas, porque todavía no podía digerir muchas cosas, y que acontezcan. Y hubo una señora que le dijo a mi mamá, esa muchacha tiene un ser, a mi abuela, esa muchacha es una bruja poderosa, y mi abuela dijo, no, ella no es bruja. Lo que ella habló fue de parte de Dios, pero lo que el Señor estaba haciendo en ese momento fue la marca de Dios, el propósito de Dios para con nuestra familia, porque de ahí muchos del entorno conocieron al Señor. Se hizo una iglesia que hasta el sol de hoy está ahí. Wow. Estamos hablando de 35 años casi atrás. Vinieron algunos que fueron conociendo al Señor. Fue un pleito cara a cara con el infierno, porque a las personas tal vez se le hace, aquí tienen dificultad, pero no cuando tú estés en un lugar que es un centro de hechicería, donde gestan muchas cosas, donde tú sabes que operan Bacá. Cerca de nosotros habían personas con pacto, con Bacá, con muchísimos altares, y contra todas esas cosas tuvimos que pelear y batallar, pero como estábamos bajo un avivamiento, Dios nos dio la victoria y salimos airosos ante todas esas cosas. Y entonces, ¿para qué, con qué fin la gente procuraba tener un Bacá cerca o en su casa? Bueno, el mundo, la gente que está en el mundo de la hechicería entiende que eso le guarda. Ay. Entiende que eso le guarda, y es un gran error, porque eso termina destruyendo. El personaje allá que nosotros vimos, que tenía un Bacá, que todo el mundo lo sabía, que ese Bacá, esto era como un cerdo, o como le dicen allá, un barraco. Y ese animal, cuando miraba una persona, me acuerdo que nosotros íbamos a buscar agua a una llave y teníamos que cruzar la calle. Y cuando ese animal solía mirar a una persona, eran como 2 bombillos sus ojos. Y cuando ese animal solía mirar a una persona, esa persona caía grave. Wow. Me acuerdo que una vez estaba en la llave buscando agua con 2 jóvenes, uno hijo de esa persona y otra muchacha, que eran mellizas y eran del mismo clan de los hechiceros, porque ellas eran mellizas, pero de que amarraban tripa y hacían esto y hacían aquello. Aún de pequeños, ellas nos intimidaban a los niños, porque si no hacíamos lo que ellos querían, la amenaza era que te voy a amarrar la tripa, acuérdate que yo soy fulana, que yo opero con tal cosa. Pero nosotros siempre teníamos ese desafío. Yo le decía, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Yo le decía, amárrame. Y me acuerdo que en un pleito de niño un día peleamos y yo le di durísimo y le dije, y ahora amárrame la tripa. Cosas de niño, ¿verdad? Y me acuerdo que ese día estábamos en la llave, estábamos llenando, y se paró ese animal y no miró. A los otros 2 que miró ese animal, que le enfocó, los ojos eran como dos focos, así que se veían esas luz de esos 2 ojos, eran como 2 focos. Me acuerdo que a los 2 muchachos que miró, ellos cayeron graves y hubo hasta que ponerle sangre. Y a mí me miró y no me pasó nada. Wow. Y aún yo no era cristiana. A los 2 que miró y practicaban en el mundo de la hechicería y vivían bajo esas cosas, porque lo que la gente entiende es que eso le protege, pero Satanás nunca da sin quitar más de lo que da. Cuando Satanás te da algo, es porque te va a quitar más de lo que te dio. Entonces la gente no logra entender eso y cree que Satanás tiene. La Biblia dice claramente que Satanás vino a una sola cosa, a matar, a hurtar y a destruir. El único, pero que dice claramente que Dios vino, ¿para qué? Que Cristo vino para deshacer las obras de Él. Entonces, siempre donde hay lugares como estos, San Juan ha tenido un gran avivamiento. Y nosotros le damos gloria a Dios, porque todos los cristianos que salimos de ahí, de ese tiempo, la mayoría son pastores, son líderes y siguen caminando los caminos del Señor. Wow, es tremendo, tremendo, tremendo lo que a usted le ha tocado vivir allá en esa ciudad de San Juan, y creemos que donde quiera, el enemigo la hace donde quiera. Donde quiera. Solo que hay un lugar donde se le da más preferencia a él y ahí él hace mucho estrago. Hago la pregunta del pueblo de San Juan.
con respecto a lo que se mueve allá del ocultismo, porque si bien es cierto, queremos enfatizar sobre esta audiencia de que hay demonios que son territoriales. Sí. Hay demonios que son los mismos gobernantes que le dan acceso, y esa legalidad que le abren a esos espíritus empiezan a hacer estragos. Así es. Y mire lo que usted explicaba, de que el que no es cristiano en San Juan tiene una cruz en la casa o tiene un altar, algo que identifique que está en ocultismo o que está en asuntos de hechicería o brujería. Sobre todo lo vivido en San Juan, ¿hubo algo que te marcó? ¿Hubo algo que provocó un pensamiento, un asombro en el momento, que hasta el sol de hoy todavía pensarlo te engrifa la piel y empiezas a decir, Dios mío, ¿cómo pudo haber pasado esto, aquello y lo otro? ¿Algún recuerdo de lo que has vivido allá o de lo que has visto a través de tu abuelo, a través de cualquier familiar, a través de cualquier persona allá? Hubo algo que me marcó y siempre lo he pensado eso. Ovidio, en una ocasión, el señor que yo te dije, que era uno de los brujos más fuertes de allá, en una ocasión él testificaba, y esas fueron una de las cosas que lo trajeron a los caminos del Señor, que él iba a consultar y él estaba esperando que los espíritus los poseyeran, y él reclamaba a los espíritus que los poseyeran, y los espíritus no descendían, y él clamaba y hacía todos los rituales, como le decía Elías a los 400 profetas de Baal, hagan esto, tal vez está durmiendo. Él llamaba y los espíritus no venían. Y en un niño le dijo, si sigue presionando te vamos a matar. Los cielos están invadidos. No podemos descender porque los cielos están invadidos. Si bajamos ahora vamos a ser encarcelados. En un niño se lo dijo. En un niño. Si bajamos ahora vamos a ser encarcelados. Y él decía, ¿pero por qué? ¿Qué está aconteciendo que tiene los cielos invadidos? Y él le dijo, míralo, y le dijeron, mira lo que está pasando ahí adelante. Y dice que cuando saca la cabeza habían 3 loquitos con un megáfono predicando. 3 evangélicos, como le decían, 3 evangélicos, 3 loquitos con un megáfono predicando. Y él esto dijo, pero Dios mío, ¿por qué esa gente están ahí? Los cielos están invadidos, pero ahí es que está el poder. Ahí es que está el poder, porque con esos 3 locos que están ahí, que no tienen el poder que tienen ustedes, y ellos, los mismos demonios, le dijeron que los cielos estaban invadidos de ángeles. Que por esas 3 personas que estaban ahí, los cielos estaban invadidos. Wow. A veces nosotros creemos que lo que nosotros hacemos no es extraordinario, sí, porque no está en las redes, porque nadie nos está mirando. Pero hay personas que son respetadas en el mundo espiritual, sí, así es, que son conocidas en el cielo y respetadas en el mundo espiritual y nadie la conoce. Están en el anonimato, pero cuando hablan, cuando predican, el mundo espiritual les respeta. Son temidos en el mundo espiritual porque son personas que en el anonimato, por ejemplo, David no tenía las comodidades que nosotros tenemos en estos tiempos. Amén. Que nos distraen, que si un iPad, que si la laptop, que si esto, que si aquello. David no tenía esas comodidades, y al no tener esas comodidades, su tiempo era practicar, estar atento a sus ovejas. Pero David se dio diestro. Yo sé que cuando David agarró esa onda, porque David vivía en eso, David no tenía otra cosa que hacer, eso era su pasatiempo. ¿Verdad que sí? Entonces, las personas que muchas veces creen que, bueno, por lo que yo no hago no es extraordinario, nadie me conoce, pero en el mundo espiritual tú eres respetado. Y eso vale mucho, porque eso a mí me chocó, me llamó, me marcó. Yo, Dios mío, pero este hombre, que era conocedor del mundo espiritual, porque el hecho de que tal vez no sea en los caminos del Señor, pero sí tenía profundidades espirituales. Wow. Y tenía jerarquías espirituales, porque era un brujo de niveles. Así en el mundo espiritual se usan, era un brujo de niveles, donde otros tenían que ir, otros brujos iban donde él, porque era un hombre que tenía... O sea, ya no operaba en niveles, él operaba ya en dimensiones. En dimensiones. Él tenía que dar permiso a otros para poder proceder. Era un hombre que por lo que yo puedo entender, después que vine a los caminos del Señor, él estaba con autoridades y jerarquías espirituales muy altas. Wow. Y eso me hizo entender, yo, Dios mío, pero no importa lo que tú hagas, si tú estás en los caminos del Señor y le eres fiel y vive buscándole y está afianzado en sus promesas, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Nosotros caminamos cubiertos por Dios. Y me pasó algo, que no quiero dejar de decirlo.
Yo iba en Guaricano, cuando me convertí, vine a Guaricano, y me congregaba en un lugar que le dicen Los Motores, la Iglesia de Dios Central, pero tenía que caminar un pedazo largo. Antes la iglesia quedaba muy distante y nosotros no nos quejábamos. Sí. Ahora es que nos gustan todos los cómodos. Pero yo me acuerdo que en San Juan de la Maguana nosotros íbamos de una localidad a otra. Nosotros vivíamos en un sitio que le llamaban Cañafítor y íbamos a Juan de Herrera. Es una distancia como de Sabana Perdida a Guaricano. Es una distancia larga y nosotros íbamos y veníamos a pie. Bueno, cuando yo llego aquí a la capital, a Guaricano, yo iba a una iglesia que quedaba más afuera y tenía que caminar un pedazo. Como era bien jovencita, me mandaban con 2 personas adultas que siempre pasaban a recogerme. Ese día había una actividad y yo no quería dejar de ir. Había que pasar un lugar oscuro y una cañada muy peligrosa. Y yo no quería dejar de ir. Y llegada la hora, yo me fui. Sin que las personas pasaran, yo me fui. Y cuando me encontré con los hermanos allá, que se fueron y no me pasaron a recoger, me encontré con ellos allá y vine para acá. Pasado el tiempo, me encuentro con un joven que me dice, ven acá. Digo yo, dime, ¿y esos 2 hombres que iban contigo tan extraños? Y yo venía con los hermanos que siempre me acompañaban, y yo, ¿cuáles 2 hombres? Y la hermana me hizo así. Porque el joven que me estaba hablando no era de buena procedencia, era un tigre. Y ella me hizo así. Y me dijo, ¿tú sabes quiénes fueron esos 2 jóvenes que te acercaron? Fueron ángeles. Wow. Y el Señor permitió que Él los viera para que no te hicieran daño. Porque precisamente, mira quién Dios permitió que sus intenciones no eran buenas. Y Dios permitió que este joven viera esos 2 ángeles que te iban. Y él me preguntó, ¿y esos 2 personajes que iban contigo tan extraños? Y yo dije, no, pero yo no. Y cuando yo hice así, la hermana como que me topó para que me callara. Y veníamos hablando y ella decía, ya yo había vivido esa experiencia, pero es verdad, era un lugar oscuro y muy siniestro y hasta temeroso. Ahí habían matado personas y desaparecían y la tiraban y morían. Wow. Personas que habían muerto en otro sitio lo tiraban y ahí desaparecían. Era un lugar oscuro, muy peligroso, que se prestaba para cualquier cosa. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Amén. Impresionante, es increíble ver cómo el cielo verdaderamente nos respalda, nos guarda. Y a pesar de cuántas veces nosotros hemos llorado, hemos sentido aflicción y decimos, Dios no está conmigo. Mas sin embargo, el que te quiere hacer daño, el enemigo, siempre ve tu respaldo. Así es. Y está viendo ángeles que están a tu alrededor y no te das cuenta. Y nosotros a veces melancólicos en una esquinita diciendo, Dios me ha abandonado. Mas sin embargo, los ángeles van contigo día y noche. La Biblia dice que Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mi hermana, hemos llegado al final, amén. Yo quiero que un consejo le des a la audiencia, a las personas que te están viendo, que le des una palabra de motivación, una palabra de que se levanten, de que le crean a Dios, que se levanten por sus sueños, que avancen, que a pesar de los pesares, a pesar de los tiempos, nosotros debemos mantenernos resilientes concerniente a todo lo que estamos viviendo. Y a pesar de saber que Dios está con nosotros. Quiero que le des un consejo para luego hacer una oración breve por esta audiencia que ha recibido la palabra. Amén. Nuestro consejo es que lo mejor es conocer al Señor. Aleluya. A temprana edad. Hay muchas personas que creen que no tienen testimonio porque no pueden decir yo atracaba, yo mataba, yo robaba, yo era un malón, yo era esto. Y el salmista David dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Lo mejor que nos puede pasar es conocer al Señor, que el Señor nos traiga los caminos de Él y nos rescate del mundo, porque por la vía que yo llevaba de vida, quién sabe dónde nosotros estuviéramos ahora, ¿verdad? Si no hubiese sido porque el Señor nos rescató y cumplió el propósito que Él tenía para nuestra familia. En momentos de la vida nosotros nos desenfocamos. Y estamos en la iglesia, fue lo que me pasó a mí. Yo seguí en la iglesia y había tenido toda la evidencia de Dios y Dios me había sacado, pero llegó un momento en mi vida que yo me desenfoqué. Muy jovencita, como entre esos de los 14 años, Dios comienza a usarme, pero me tenía miedo. Nadie se me quería pegar porque era la profeta, la muchacha que el Señor le revelaba, que veía todo. Y no era menos de ahí, podía ver las cosas así.
de una manera, y yo le dije al Señor en un momento, yo no te pedí esto, yo no quiero esto, yo no quiero ser profeta, yo quiero estar con los jóvenes, compartir con los jóvenes, que me amen la gente, pero no que me teman, yo no quiero que me teman. Que cuando yo llegue a un lugar todo el mundo se cuide de que llegó esta mujer, de que llegó esta muchacha, que Dios le revela. No, yo quiero compartir. Wow. Y me puse en eso y en esa rebeldía con Dios, que yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo quiero estar con los jóvenes. Terrible. Y Dios me permitió vivir muchas cosas. Esto es lo que tú quieres, déjame ver, mira acá, camina por allí, haz esto. Y dirigía boda, maestra de ceremonia, hacía muchas cosas. Pero al final de la jornada llegó un momento que tuve que rendirme. Wow. Me casé, tuve hijos, pero comenzaron situaciones de salud. Mi salud comenzó a ser afectada. Yo tengo 3 operaciones en la cabeza, condiciones de salud que solamente milagrosamente estoy de pie. No, y de hecho, en el otro segmento vamos a contar las obras de milagro que el Señor ha hecho concerniente a su persona, de acuerdo a la sanidad. Porque hay personas que también se encuentran en condiciones precarias de salud y que necesitan un empujón, una palabra que los lleve a poder tener la fe alterada, como usted la tuvo en un momento determinado y Dios la sanó, y así yo sé que hay personas que van a ser sanas. Amén, así es. Que sigamos ahí batallando. Hay una palabra que yo siempre dije: yo prefiero estar fría aquí y nunca descarriada. Porque uno tiene momentos que viene el letargo espiritual y viene la muerte espiritual y el descuido te visita. Pero yo dije, yo prefiero fría aquí, pero nunca allá afuera. Porque aquí fría, en cualquier momento, tiene un toque de Dios. Pero en el mundo el que me puede tocar es el diablo y acabar con mi vida. Y eso pasó realmente. Dios trató conmigo y me volvió a llevar y a ponerme en su propósito. Amén. Y pude descubrir que los planes de Dios para con nuestras vidas nunca dejan de ser. Que nuestra desobediencia o nuestra actitud muchas veces lo posterga, pero de que se cumplen, siempre se cumplen. Amén. Gloria de la manera que nosotros querramos, sea más fácil o lo hagamos más duradero, pero los planes de Dios siempre se establecen. Tremendo, tremendo, mi hermana. Dios te bendiga. Amén. Una pequeña oración sencilla y breve por esta audiencia que ha recibido esta palabra para el complemento, ¿verdad?, del testimonio expuesto, que sé que ha sido de nutrición y de bendición para la audiencia. Amén. Voy a hacer esta oración porque yo sé que tal vez muchos, al igual que yo, están en esta situación, que vienen de una familia que está ligada al conocimiento espiritual y se sienten avergonzados, se sienten que no pueden. El Señor trajo salvación a mi familia y a mi descendencia porque hubo una niña de 11 años que conoció a Cristo. Amén. Y trajo a Cristo las promesas de Dios de salvación, así como son en el mundo, que por uno se jalan todo. Nosotros sabemos bien que unos años atrás nuestros ancestros no iban a médico, le dolía la cabeza y iban donde un hechicero. Y los pactos que hacían eran de generación y nos abarcaba todo. Pero así mismo es Cristo. Cuando Cristo llega a un hogar, también incluye nuestra familia. Voy a hacer esta oración para que las personas que están viviendo bajo estas condiciones, en casa, donde hay una familia que esté en el ocultismo, que esté en hechicería, que esté en satanismo, o puede ser que estén en las drogas o en otro tipo de vida, creer que tú puedes ser el instrumento de Dios para que las cosas cambien. Bendito sea Dios. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos toda gloria. Padre, en esta hora vengo delante de ti, clamándote, Señor, por cada una de las personas, Señor, hasta dónde va a llegar este testimonio. Te pido por los que ahora están en un hogar o son descendientes de una familia que practica hechicería, Señor, que está hundida en las drogas, que está hundida en la delincuencia, Padre, que está fuera de ti. Padre, clamamos en esta hora para que ellos entiendan que están siendo, Señor Dios mío, el instrumento por el cual Dios se va a establecer en esa familia y que las cosas van a cambiar. Te pido que le dé la fortaleza, las armaduras necesarias para pelear, aguantar y resistir, para soportar en medio de toda aflicción. Mira las mujeres, Señor Dios mío, que pelean y que defienden y que claman por sus hijos, por sus matrimonios, por su generación. Nos unimos en este momento y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo en este momento tú entres entrando a los hogares, a la familia y a todas
la audiencia, Señor Dios mío, que en este momento, Señor, está ahí, para que ellos entiendan que eres tú y que tu propósito en ellos se cumplirá, aunque lo vean tarde, Señor, y difícil, para ti nada es imposible. Fortalece la fe de cada uno de los que en este momento, Dios mío, están ahí, Señor, mirando, gimiendo y clamando, pasando batalla fuerte, al entender, Dios, que si tú eres con nosotros, nadie es contra nosotros. Wow. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho, ministra Eunice. Amén. Creemos que el pueblo ha sido nutrido y ha sido bendecido. Al pueblo solamente le queda algo: acatar bien la palabra que se habló acá, activar su fe y compartir esta palabra con alguien más para que alguien también sea bendecido. Te invito para que puedas enviarle link a una persona, un pariente, un familiar, a los grupos de WhatsApp, al de trabajo, al de la familia, al de la chelcha, a todo el mundo. Mire, ese link tiene que llegar hasta el infierno, que se explote el diablo y Judas. Aleluya. Pero compártelo con alguien más. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestra amada hermana Eunice de Lima. Eunice, puedes dar tus redes sociales para que te puedan buscar y si te necesitan una oración para un consejo, porque hay muchas personas que también llaman, que tienen situaciones embarazosas que no saben cómo resolverlo, y así te pueden contactar para un consejo y para oración. Amén. Yo lo que más uso es el WhatsApp. Amén. No soy amante de muchas otras. Me muevo en los ministerios de intercesión y también en el altar nacional de oración con la gente de Conacope y el movimiento citadino. Eunice de Lima, 829-860-6208. Ese mismo es mi WhatsApp. Si usted necesita la oración, nosotros una de las cosas que hacemos es que vamos a los hogares, nuestros ministerios van a los hogares a llevar retiro y ahí peleamos una gran batalla que no todos quieren pelear. Amén, amén, amén. Así que si la gente se encuentra en el exterior, hacemos el retiro en el espíritu. Amén. Virtual Amén, se lo hacemos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y esa fue tu entrega de Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom, hasta la próxima.